Déjeme contarle de otra información que tiene que ver con el Ministerio de Salud, que ha anunciado que va a haber un nuevo grupo para la vacunación contra la viruela del mono. ¿De quién se trata en esta oportunidad? Del grupo que se está priorizando. Personas que viven con VIH y que tengan entre 18 y 44 años. Queremos hablar sobre este tema y para ello nos acompaña, por supuesto, a esta hora de la tarde el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Mucho gusto saludarte. Gracias primero por esperarnos. La noticia lo hizo. Por supuesto que vamos a esperar a la ministra del Interior, ¿cómo no? Sí, porque además es importante conocer la política contra el crimen organizado y efectivamente qué va a hacer el Ejecutivo a propósito de la caída del segundo nombre del fiscal nacional. Ya, pero vamos a esto. ¿Por qué se decide priorizar a este grupo de personas? Se ha descrito, naturalmente, que no es la única forma de contacto, pero mayoritariamente hay un contacto que es por transmisión sexual y ahora estamos apuntando con la vacunación a personas que tienen entre 18 y 44 años y que viven con VIH. Cuéntanos un poco. Bueno, Iván, la viruela símica es una enfermedad que se transmite por el contacto estrecho piel con piel. Eso incluye el abrazarse, el besarse, tener relaciones sexuales, o sea, cualquier situación en la cual tenemos contacto estrecho persona a persona por un tiempo prolongado y que puede generar entonces una transmisión con una persona que está con alguna lesión en la piel o en las mucosas. Nosotros iniciamos hace aproximadamente 2 meses esta vacunación, primero en un grupo muy acotado de personas que han sido contacto estrecho de alguien confirmado para prevenir que desarrolle la enfermedad. Posteriormente fuimos incorporando a grupos de alto riesgo de exposición, a personas que están en terapia preventiva de tipo PrEP contra el VIH, personas con VIH que tienen alguna inmunosupresión, a trabajadores y trabajadoras sexuales, personas que han tenido alguna enfermedad de transmisión sexual en el último mes. Llegado ese primer grupo, donde hemos inoculado aproximadamente 900 dosis durante este periodo, actualmente han llegado nuevas dosis de vacunas y tenemos asegurado un suministro para los próximos meses gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Cancillería para asegurar dosis. En ese contexto estamos avanzando en un grupo más amplio de personas que, como tú bien decías, son todas las personas viviendo con VIH entre los 18 y los 44 años. ¿Por qué este grupo? Primero porque el 98% de las infecciones se producen en personas que son sexualmente activas. Se ha concentrado particularmente en las personas que son menores de 45 años. La edad media de contagios está entre los 34 y 33 años. Y además sabemos que las personas que viven con VIH tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad grave, eventualmente hospitalizarse y fallecer. De hecho, las 2 personas que lamentablemente han fallecido en nuestro país han sido personas que han tenido esta infección. Subsecretario, solamente para actualizar lo que usted nos señala, y tenemos el último reporte que es de ayer, ¿no? Del día 19, esto se actualiza los martes y los viernes, si no me equivoco. Así es. Hay ya 1.367 casos. Ha crecido bastante, a lo mejor un poco opacado por otras noticias, pero ha ido creciendo de manera bastante importante. Usted bien lo señala, son 2 personas fallecidas, 21 casos probables, 900 descartados. Ya hay más de 1.000 personas, más de 1.100 personas que han sido dadas de alta, lo cual es una buena noticia, por supuesto. Pero si uno ve el grupo de personas más afectados, el 98,3% de los casos son hombres. Así es. Sexualmente activos y una parte muy relevante, usted decía la mediana, 34 años, el grupo más afectado es 30-39 años. Ese es el grupo más objetivo y más, si usted quiere, de riesgo, precisamente sexualmente activo, eventualmente con parejas del mismo sexo, entre 30 y 39 años. Así es, ese es el grupo de más riesgo, por eso también estamos focalizando esta primera etapa en ese grupo y particularmente las personas viviendo con VIH que tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad grave, como decíamos, que puede llevarlo a hospitalizar o lamentablemente fallecer. Esta es una epidemia que está afectando a más de 100 países en el mundo. Es realmente algo que se ha propagado muy rápidamente. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha mantenido el más alto nivel de alerta a nivel internacional con respecto a esta materia. Nosotros tenemos también una alerta sanitaria vinculada al manejo de esta enfermedad que nos ha permitido desarrollar una serie de estrategias para responder, que van desde la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno y, por cierto, el avance con respecto a la vacunación. Ahora también quiero ser muy claro, ¿no? Me han preguntado, bueno, ¿por qué no a todas las personas viviendo con VIH y otros grupos? Vamos a seguir avanzando. Esto es igual como lo hemos hecho con el COVID-19 en el pasado, en la medida que van llegando nuevas remesas de vacunas que durante las próximas semanas y meses seguirán llegando. Vamos a ir invitando y convocando a nuevos grupos de personas que son de riesgo. Y quiero hacer un llamado particularmente en esta época, porque en el periodo estival las personas tienen una mayor cantidad de actividad sexual, el uso también de ropa que cubre
ropa que cubre menos parte del cuerpo también incrementa el riesgo de contagio. ¿Eso es estadístico o es solo una percepción? Francamente, o sea, ¿hay más actividad sexual en la época estival, efectivamente, más que en invierno, en otoño, en primavera? No tengo idea. Eso es parte de los antecedentes que conocemos en general del punto de vista epidemiológico y hay que decirlo que también este brote que comienza en el hemisferio norte inicia en el verano del hemisferio norte, lo que contribuyó particularmente en grandes fiestas, en playas, entre otras situaciones de ese tipo, que se propagara muy rápidamente la infección, ¿no? Por lo tanto, por eso también es tan importante que aprovechemos esta oportunidad en que estamos recién comenzando el periodo estival, de llamar también a todas las personas que están en un riesgo incrementado a incrementar también las conductas preventivas, ¿sí? La importancia no solamente para la prevención de la viruela del mono, sino otras enfermedades de transmisión sexual o que se pueden transmitir por el contacto estrecho persona a persona, y la importancia de la vacunación, particularmente en los grupos de riesgo, que, los repito, son primero cualquier persona que ha tenido un contacto estrecho con alguien que ha sido confirmado esta enfermedad, segundo, todas las personas que están bajo terapia PrEP, todas las personas viviendo con VIH que tienen entre 18 y 44 años, cualquier persona viviendo con VIH que además tiene una inmunosupresión asociado a trabajadores y trabajadoras sexuales, que son todos grupos de riesgo y que estamos llamando muy intensamente para que acudan a los puntos de vacunación que están en todas las regiones del país. En la región metropolitana tenemos 4 puntos de vacunación, todos están disponibles en la página web del Ministerio de Salud, donde se indica los puntos, los horarios y clarificar que basta con solamente ser parte de estos grupos de riesgo para poder acudir espontáneamente. No se requiere una receta médica ni ningún documento adicional. En el punto de vacunación se les va a hacer una encuesta de salud donde se va a corroborar que correspondan a un grupo de riesgo, se firma un consentimiento informado y pueden acceder a la vacunación, que solo también para cerrar y entregar información concreta es una vacunación de 2 dosis separadas por 28 días, que idealmente se pone en el mismo lugar de vacunación donde recibieron su primera dosis. Sáqueme una duda, subsecretario, a propósito de lo que usted decía de las formas de contagio, piel con piel, besos, abrazos, contacto estrecho, y por eso también la transmisión sexual es parte de esto. Pero, por ejemplo, si una persona tiene estas secreciones en la piel con estas laceraciones, por poner un caso cotidiano, usted hablaba de la playa, no tengo idea, y una persona está con algún tipo de laceración en la piel, se apoya en una toalla, se produce este contacto de la herida, de la llaga con la tela. Si alguien ocupa después esa toalla, ¿es susceptible también de contagiarse o tiene que ser necesariamente persona con persona? ¿En los tejidos también puede permanecer la infección? La forma principal de contagio es el contacto directo piel con piel. No obstante, también se ha descrito el contagio por lo que se denomina por fomites, o sea, que uno ha compartido ropa, ha compartido toallas, ha compartido la misma ropa de cama, por ejemplo, ¿no? Por eso, todos esos también son mecanismos posibles de contagio y por lo cual hay que evitar el tener contacto con personas que tienen lesiones en la piel. Y también un llamado a la conciencia, ¿no? Si es que yo tengo lesiones en la piel, que son lesiones que aparecen de manera aguda, inexplicable, tener la precaución de ir a consultar, de realizarme un test de PCR para descartar que no sea viruela símica, particularmente las lesiones en la piel que pueden aparecer también en la zona perineal, la zona genital, donde se concentran muchas veces estas lesiones, pero no exclusivamente, pueden aparecer también en el tronco, en el rostro, entre otras partes del cuerpo, pero son lesiones que aparecen de manera abrupta, inexplicada, se pueden acompañar de fiebre, de sensación de decaimiento, dolor de cabeza y también la inflamación de ganglios en el cuerpo, que son los síntomas más frecuentes de esta enfermedad. Subsecretario, déjeme compartir con ustedes y con quienes están con nosotros hasta ahora cifras para hablar también de otro tema que es muy relevante en el área que usted encabece, que tiene que ver con el ausentismo en la salud pública. Más de 435.000 licencias en 9 meses. Si lo llevamos a casos, estamos hablando de 26% más de ausentismo que el año 2021. Uno entiende que aquí hay un desgaste muy fuerte por el tema de la pandemia, lo cual equivale a más de 10 permisos por persona en promedio. Y si lo llevamos al total, estamos hablando de casi 4.600.000 días de descanso. Está pasando una situación muy compleja con la salud de los funcionarios públicos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿Cuál es el costo para el sistema de salud pública? Bueno, efectivamente esta pandemia que aún no nos deja ha significado un impacto muy, pero muy profundo para todas las personas, ¿no? Y yo diría que particularmente ha existido un impacto durísimo en el personal sanitario que ha estado en la primera línea, que casi 3 años de pandemia les ha tocado estar respondiendo
a una situación que, recordemos, fue extremadamente dramática, particularmente los 2 primeros años, ¿no? Se vieron situaciones realmente de vida o muerte en los hospitales, vieron fallecer también a colegas de sus equipos de trabajo, y eso sin duda ha generado un impacto muy profundo en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, y eso se ve reflejado en parte también en el incremento de las tasas de ausentismo. Por lo mismo, desde el Ejecutivo se han trabajado una serie de medidas, ¿no? Está el descanso compensatorio para todos los trabajadores de la salud del sector público, también el día de hoy que se aprueba el mismo descanso reparatorio para los trabajadores del sector privado de salud, que hasta ahora no habían sido incorporados, una serie de acciones que buscan también acercar la respuesta de salud mental a los trabajadores con una atención garantizada de sesiones psicológicas a toda la red pública en la cual los trabajadores pueden acercarse, entre otras medidas que estamos desplegando, porque entendemos que acá hay efectos que van a ser de largo plazo, Eso, ¿no? subsecretario, Sí. permítame hacerle ahí una pregunta. Me imagino yo que, dadas las características de lo que fue la pandemia y habiendo ya estado en un periodo de desescalamiento, donde efectivamente estamos en otro minuto de la pandemia, eso es bastante obvio, Así es. pero los funcionarios de salud vivieron momentos complejísimos. A nosotros nos tocó visitar algunos hospitales, postas y ver cómo estaban trabajando en plena crisis. Es una cuestión, era monstruoso, esa es la verdad, era monstruoso. Mientras estaba toda la gente encerrada, ellos no paraban nunca. Las licencias son básicamente licencias de salud mental, o también hay otro tipo de afecciones. Yo me imagino que, dado el tiempo que ha pasado, también esto además va a dejar en algunos casos secuelas, ¿no? Que han de ser algunas temporales y otras permanentes, ¿no? ¿Está desagregado esta cifra? Porque yo la veo desagregada por regiones, por, si usted quiere, por unidades distintas, pero no la veo desagregada por el tipo de licencias. ¿Son licencias de salud mental? La principal causa es enfermedades del ámbito de la salud mental, por eso también hacía el estrés, énfasis depresión, ¿qué tipo de patología? Trastornos ansiosos, trastornos de la esfera más depresiva, que son el tipo de sintomatología que puede desarrollarse también tanto en corto como en el mediano y largo plazo, después de situaciones que son muy estresantes y traumáticas. ¿Cuadros permanentes o cuadros pasajeros, subsecretario, mayoritariamente? Hay de distintos índoles de este tipo. Tenemos, la mayor parte son licencias más bien cortas, cuadros más bien agudos, pero también tenemos casos de personas con ausentismo laboral que pueden ser prolongados, ¿no? Todas estas situaciones requieren un abordaje que sin duda no es solamente lo agudo, ¿no? Yo les decía algunas de las medidas que nosotros estamos tomando en lo inmediato, pero acá hay una serie de cuestiones que tenemos que mirar en el largo plazo, ¿no? Cómo nuestro sistema de salud le da mejores condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras, cómo mejoramos también la manera en la cual reconocemos en el largo plazo su función, cómo incrementamos también la dotación de manera permanente, ¿no? Y quiero hacer también una reflexión con respecto a la Ley de Presupuestos 2023 que se discutió en las últimas semanas, donde se incrementaron en más de 7.000 los cargos en los servicios de salud del país para cargos permanentes del sistema de salud, que son personas que van a venir a reforzar las capacidades del sistema. Y todas esas son medidas que apuntan a, por una parte, reconocer la importancia del rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de dotar de mejores capacidades, de mejores condiciones para que los trabajadores puedan seguir desarrollando esta tarea tan importante que tienen de cuidarnos a todos. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidarlos a ellos de vuelta. Sí, subsecretario, tiene muchas dimensiones esto. Si uno lo pone, por supuesto, de lo más relevante es el costo humano, ¿no? Efectivamente, aquí estamos hablando de profesionales que han sufrido un desgaste enorme y que probablemente estén pagando las consecuencias hoy día de haber salvado vidas, pero también haber visto cómo otras tantas vidas no se podían salvar. Ese es un efecto que es el más relevante. Pero también esto tiene que tener un impacto desde el punto de vista económico. Estamos hablando de 4.600.000 días de descanso. Eso es una carga también económica relevante. Y lo otro, cuando hablamos de 10 permisos, más o menos en promedio por persona, estamos hablando de funcionarios que no sé si tienen reemplazo disponible en el sistema de salud pública, porque si somos 4 en el equipo, se enferma uno y quedamos 3 haciendo el trabajo de 4, estos 3 van a tener una sobrecarga. Así ahora, es, si el sistema un estrés adicional al sistema. Me entiendo, ¿no? Y efectivamente esos 4 que nos quedamos haciendo el trabajo, esos 3 que nos quedamos haciendo el trabajo de 4, vamos a sufrir más sobrecarga, eventualmente venimos con un desgaste, eventualmente podemos enfermarnos, podemos pasar a ser de 4-3, de 3-2, y ahí la cosa se pone crítica. ¿Hay personas para reemplazarla? ¿Qué ha pasado? Porque hay algunos servicios de salud que son más complejos que otros, naturalmente. Bueno, absolutamente, tú describes muy bien la situación. Efectivamente, esto no pone un estrés adicional, ¿no? O sea, tenemos el estrés de todo lo que ha pasado con la pandemia,
por un lado. Segundo, tenemos el impacto que esto ha tenido y el desgaste y las secuelas que generan en el personal sanitario, que genera más ausentismo. Y tercero, tenemos toda una deuda de atenciones, ¿sí? De muchas atenciones que fueron postergadas por la pandemia, que han hecho que también la demanda asistencial, las listas de espera que nosotros recibimos cuando comenzamos como gobierno son las más grandes que hemos tenido en la historia, ¿no? Este no es un fenómeno que solamente está viviendo Chile, hay que decirlo, ¿no? Cuando uno mira a muchos sistemas de salud en el mundo, están enfrentando precisamente los mismos dilemas de cómo se puede volver a recuperar la producción que tenía el sistema de salud antes de la pandemia, pero con una fuerza laboral que también ha tenido un gran impacto, y eso requiere más inversión, ¿no? Por eso hacía énfasis también de este incremento que es histórico de más de 7.000 cargos para el potenciar también los cargos que son permanentes dentro del sistema de salud y que vienen de alguna manera a entregar más herramientas, ¿no? Esto es una materia en la cual la Subsecretaría de Redes Asistenciales está trabajando de manera muy intensa, la propia ministra y el presidente, que siempre nos pregunta, digamos, cuáles son las medidas que se están haciendo sobre esto, y donde hay una serie de acciones, y el presupuesto 2023 por lo mismo también tiene un gran incremento en términos de las dotaciones para garantizar la continuidad de los cuidados y que también esos reforzamientos de los equipos permitan que aquellos equipos con más ausentismo puedan también tener un momento de descanso cuando tienen una enfermedad para poder recuperarse apropiadamente antes de retornar a su función. Subsecretario, permítame aprovechar el tiempo para hablar un poco también del coronavirus, porque vienen las grandes fiestas de fin de año, Navidad, en fin, pero sobre todo Año Nuevo, con algunos espectáculos que ya van a ser masivos nuevamente. Ya hemos tenido la experiencia de los conciertos, en fin, todo lo demás. Pero también después viene el periodo estival, donde se relajan bastante más las medidas sanitarias. Hay quienes dicen todavía que el transporte público debería ser obligatorio el uso de la mascarilla. Parece ser una situación ya medio zanjada. ¿Usted nos puede definir en qué momento de la pandemia estamos? ¿Pasó la pandemia? ¿Seguimos en la pandemia? ¿Estamos en un escenario post-pandémico? ¿En qué etapa estamos primero y cómo estamos desde el punto de vista de los contagios? Entiendo que van más de 2.000 contagios diarios. Bueno, nos encontramos todavía en pandemia, eso hay que ser muy claro. No se acabó la pandemia, porque en otros países hay presidentes que han dicho se acabó la pandemia. No sé si la pandemia no se acaba por decreto presidencial, pero usted sabe que hay por un discurso de una autoridad. No, claro, pero hay presidentes que han dicho, sabe que se acabó la pandemia, estamos en una situación de endemia, es decir, estamos viviendo con un virus que va a circular permanentemente entre nosotros, que nos va a tener complicados, pero con el cual hay que vivir. ¿No es esa la situación? ¿Estamos en una situación endémica ya? Todavía estamos en una situación de pandemia. Las pandemias que tienen una forma de ser catalogadas de manera más precisa por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional, que todavía estamos en ese nivel de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, y tiene que ver con que todavía no tenemos total certeza de cómo va a ser el comportamiento del virus, la aparición eventualmente de nuevas variantes, para estar completamente en una situación de endemia, ¿no? Hay que recordar la influenza estacional, la gripe que nos afecta cada año, es una enfermedad típicamente endémica con ciclos epidémicos. Sabemos que todos los inviernos tenemos un pic que aproximadamente aparece en el mes de julio, ¿no? Con un comportamiento que es muy predecible. Con el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, aún no estamos en esa fase, ¿no? Todavía estamos en una situación en la cual tenemos cada cierto tiempo pic epidémicos que no son completamente predecibles, por lo tanto aún no hemos llegado a ese momento. Pero sí estamos saliendo del modo emergencia, ¿no? Y eso nos ha permitido recuperar muchas de nuestras libertades y estar hoy día en una mejor situación. ¿Qué cosas son muy importantes para que esto se mantenga, ¿no? Por una parte es la vacunación con la nueva vacuna bivalente, que es una vacuna que combina el virus Omicron, ¿sí? O sea, la cepa que está hoy día circulando de manera más importante, y además el virus original de Wuhan, para el cual estamos llamando a toda la población, y aprovecho de recordarle a todas las personas que son mayores de 60 años y además a todas las personas de más de 12 años, pero que tienen alguna enfermedad crónica. Esos son los grupos principales, que son grupos de riesgo de tener una enfermedad grave, y todas esas personas están llamadas a vacunarse. Hemos tenido un avance importante durante las últimas semanas, pero aún hay personas que están faltando, y queremos llegar con esas personas muy bien inmunizadas antes del próximo invierno, porque si bien pueden aparecer pics y olas en otros momentos, sabemos que habitualmente los inviernos son especialmente difíciles y tenemos que prepararnos para eso. Le queremos dar las gracias, subsecretario Cristóbal Cuadrado, por este balance que hemos hecho, tanto de la viruela símica, por supuesto, del estado de la salud, sobre todo los funcionarios de la salud pública, y también un repaso para recordarnos que estamos todavía en plena pandemia. Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud, muchas gracias, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias a ustedes, unas felices fiestas para todos. Igualmente, subsecretario, muy gentil.